Hola, buenos días. Ya estamos aquí en las Warmis listas, y digo listas porque ya les voy a presentar a mi invitada en esta mañana. A ustedes muchísimas gracias por saludarnos a través de las redes sociales, por unirse a nuestra transmisión en las frecuencias de 95.3 FM, 94.5 en el noroccidente de Pichincha, y en redes sociales estamos en Radio Pichincha Multimedia, en YouTube, en Facebook y también en Twitter. Recuerde que puede llamarnos, queremos que participen, 3240-040, 3240-050. Y bueno, ayer nos quedamos como con la pica de analizar por qué las mujeres y hombres también, por supuesto, no quieren tener tantos hijos como antes, ¿no? ¿Qué ha cambiado en la dinámica de la sociedad? ¿Qué ha cambiado en la mentalidad también de las personas, de las mujeres y también de los hombres para decidir tener menos hijos? Esto según lo que se ha comentado desde el INEC, pues el índice de natalidad ha disminuido o no se ha incrementado el número de ciudadanos ecuatorianos según lo esperado. Así es que esto lo vamos a analizar con Jessica Jaramillo. Ella es abogada, feminista también, que nos acompaña el día de hoy, y con ella vamos a conversar sobre por qué las mujeres y también, por supuesto, planteamos por qué los hombres deciden no tener tantos hijos como en épocas pasadas. Hola, mi querida Jessie, ¿cómo está? Buenos días. Muchas gracias, Sofía. Un abrazo, un saludo a quienes nos escuchan a esta hora de la mañana. Y bueno, sí, ha cambiado. Yo creo que la sociedad ha ido cambiando, principalmente por las condiciones socioeconómicas y también el nivel educativo. Uh-huh. Es decir, las mujeres hoy ya no pensamos como antes. Las mujeres hoy saben que la calidad de vida tiene que ver con el número de hijos. Eso es una de las cuestiones que en el ámbito demográfico se lo conoce y se lo ha planteado. Hay muchísimos países en donde para mejorar la calidad de vida, evidentemente, hay que tener un menor número de hijos, ¿no? Porque el costo de la vida es mucho más alto y no se alcanza o no se avanza como quizá nuestras abuelitas que tenían 10, 11 hijos. Mi abuela por parte de mamá tuvo 11 hijos, pero ya mi mamá solamente tuvo 2. ¿Ya? Y en mi caso yo me he decidido quedar con una sola. Entonces, tú ves ahí el cambio uh-huh. generacional, como también el ámbito cultural tiene incidencia. Antes tú decías, bueno, los hijos que sean los que Dios diga, ¿no? Uh-huh, claro, además no había muchos métodos anticonceptivos disponibles, ¿no? Así es, ahora la información es mucho más abierta, no estamos diciendo que sea buena o mala. Está ahí. Los chicos pueden acceder al internet, pueden saber cómo cuidarse también cuando tienen una relación sentimental, una relación de pareja. Entonces, sí es cierto que el número de hijos incide, sin duda, en la calidad de vida de las familias. Y ese creo que es un factor determinante para que exista esta reducción. Ahora, los jóvenes se casan menos. Hay mucho más divorcios uh-huh. y también muchos ya no es como antes que tú decías voy a salir de mi casa casada de la mano de mi papá en la iglesia y después cojo mis maletas y me voy. Hoy los jóvenes, muchos jóvenes, ¿no es cierto?, que están entre los 18, 19 años, porque a partir de esa edad pueden tomar decisiones legales, ¿no? Hasta los 30 yo te diría que son ya una generación que dice quiero primero convivir sí. y si en la convivencia me va bien, entonces me caso. Entonces, la edad del matrimonio sí se ha retrasado, pero la edad de la convivencia también. Ahora, hay un factor que es importante y tiene que ver con el nivel socioeconómico, las condiciones de pobreza y de pobreza extrema. El embarazo adolescente lamentablemente sigue siendo una problemática en el Ecuador. Sí, seguimos teniendo un índice alto a nivel de región de embarazo adolescente y obviamente estamos hablando de personas menores de edad, de mujeres menores de edad. ¿Qué significa esto? Significa que tener un hijo a temprana edad, producto de una violación que por lo general suele suceder en los ámbitos en los que estamos refiriendo, pues evidentemente eso va a generar un freno también en el desarrollo personal y en la calidad de vida. Y esas son decisiones que también se toman al interior de las familias. No hablamos mucho de esto porque siguen siendo considerados temas tabú, pero es importante abrir, aprovechando que hablamos de este espacio, es importante abrir ese escenario para
plantear, ¿no es cierto?, una política nacional y políticas locales en todo el país de acceso a métodos anticonceptivos desde nuestros jóvenes, ¿no es cierto?, incluso siendo menores de edad, porque es una realidad. Hay la encuesta en The Main que nos decía que en el Ecuador los hombres inician su vida sexual a los 11 años y las mujeres entre los 12 y los 13 años. Son unos guaguas. Son unos niños para claro. nosotros, pero esa es una realidad. Y entonces, lo primero que necesitamos hacer es tener políticas de educación y de acceso. Y escuchar también a los jóvenes, ¿no? Cuáles son sus anhelos, sus sueños. Yo creo que también tiene mucho que ver con las expectativas, qué es lo que esperan las mujeres y los hombres de su vida a futuro, ¿no? Y también, pues planteando esto, queremos invitarles a que nos llamen, a que nos escriban a través de nuestras redes sociales, es el 3240-040, 3240-050, nuestro número de teléfono, y a través de las redes sociales. Margarita nos escribe y nos dice, muchos factores, cierto es, pero lo machista también dice, exigía a estar con el esposo y tener muchos hijos. Sí. No es que se tenía para sostenerlos de la mejor manera, pero pues había como que una exigencia, ¿no? Que decían, matrimonio sin hijos no es matrimonio. Así es. Y hoy también eso es uno de los conceptos que ha cambiado. Las familias son diversas, las familias, el hogar a veces decide ser pues la pareja y un perrito, un gatito, y ya no necesariamente deben verse obligados o sentirse obligados a tener hijos. Mira, y también el concepto y el peso de la mujer que no decidía no tener hijos o no podía tener hijos. Ese peso de la sociedad sobre la mujer que no podía tener hijos era 3-4 veces más de lo que hoy tiene, ¿no es cierto? Hoy los jóvenes, si se casan tarde, llegan a los 30 años y te dicen, yo no quiero tener hijos hasta terminar mis estudios o hasta poder tener un equilibrio. Es decir, ya hay otra capacidad de decisión porque quizá ese peso no es que sea liberado, porque las mujeres no nos hemos liberado, la sociedad sigue siendo una sociedad machista, una sociedad bastante patriarcal, pero sí hay un entendimiento un poquito mayor, ¿no es cierto?, de en qué momento queremos tener a nuestros hijos. Yo vengo de una generación, que somos casi la misma generación con Sofía, ¿no es cierto?, en donde muchas quizá hemos sido mamás después de los 30. Y yo tengo amigas de la universidad, ¿no es cierto?, y del colegio, que se casaron después de los 24, 25 años. Es decir, ya muy pocas eran las mujeres que se casaban a los 20 años o que salían del colegio y se casaban. Entonces, eso es importante porque sí ha habido una evolución, pero esto es un tema global, no es un asunto solamente de los ecuatorianos, ¿no? Que me ve y me da vergüenza, porque yo casi me caso a los 16 y luego, bueno, me quedé embarazada a los 19, o di a luz a los 19 años, y sí fui madre medio muy joven, ¿no? Y obviamente veo la diferencia porque luego se me ocurrió tener otro hijo a los 34, 35. Y es diferente. Es totalmente diferente, porque uno ve las cosas ya de forma diferente, es capaz de enfrentar la maternidad, porque además nadie te dice que la maternidad es una cosa durísima, que es una cosa muy compleja y que tu vida cambia totalmente, nadie te lo dice. Así es, los cambios son físicos, son hormonales, son emocionales y son cambios de vida para una mujer, y más en las condiciones en las que estés. Si estás apoyada de tu familia, esto es perfecto, te va a ir mucho mejor, obviamente vas a tener apoyo, pero ¿qué pasa si no tienes apoyo? Si no hay mamá, si no hay familia, si no hay hermanos, si no tienes apoyo, la vida es mucho más compleja y es muy dura. La maternidad, yo siempre digo y creo que así debe ser, tiene que ser deseada. No puede ser impuesta como quizá fueron impuestas, como nos decía nuestra amiga en el mensaje, para nuestras abuelas. Quizá para ellas, porque tenían otra condición y culturalmente era otro momento, ¿no es cierto? Quizá los hijos que tenían no todos eran deseados. A lo mejor habían hijos que no querían tener, que ya estaban cansadas, pero las seguían presionando a tener hijos, ¿no? Porque ese era el rol que históricamente se nos ha dado a las mujeres en la sociedad. Es un rol reproductivo. Y también tenemos que decirlo, que los propios hijos hace 2 generaciones terminaban siendo mano de obra de las propias familias. Es decir, el mayor ya tenía que ayudar a trabajar en el campo o tenía que salir, ¿no es cierto?, a trabajar con el papá, a ayudar, y en cambio los menores o las hijas mayores se quedaban a cargo de los hijos menores. De los hijos menores también, asumiendo un rol que no les correspondía, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, también esas mujeres
mujeres tienen ya otra condición y otra dimensión de la sociedad cuando se convierten en También adultas. acá nos escribe Darío Arias, no se olviden de las tareas de la religión también, que es cierto, también se ha impuesto, y hoy incluso hay algunas corrientes que siguen prohibiéndoles a las mujeres usar métodos anticonceptivos. Yo digo que ¿no? ya son sectas. Ya entras en un proceso de... Cuando tú tienes una prohibición de decisión sobre tu vida y sobre tu cuerpo, ya no estás en una profesión de fe. Estás en algo que es mucho más complejo, en donde hay un intento de controlar tus decisiones y tu vida. Y ahí no hay libertad. Entonces sí es importante, ¿no es cierto?, que planteemos varios temas. El asunto de la maternidad es muy amplio. Y cuando te digo que la maternidad tiene que ser deseada, porque para una madre que desea a sus hijos, las noches no son fáciles. Tú nunca más vuelves a dormir tranquila desde que tienes hijos. Peor si ya son adolescentes o se van a fiestas con el tema de inseguridad también. Las madres siempre estamos atrás, ¿no es cierto? Y luego tienes que saber que hay una responsabilidad del educar. Esa responsabilidad no la puedes transferir al abuelo, no la puedes transferir a la escuela. Esa responsabilidad es tuya como individuo. Entonces tú debes tener una cierta madurez para que puedas enseñar, ¿no es cierto?, a otra persona que va a depender de ti, que depende de ti hasta que tenga 18 años y a veces mucho más, ¿no es cierto? Y yo, por ejemplo, salí de la casa de mis padres a los 24 y decidí independizarme. Pero mi hermano salió a los 35 casi, de la edad que se casó. Ya le tuvieron que sacar. Claro, ya la mujer tuvo que decirle, a ver, mijito, vamos, ya nos casamos. pero claro, sí es muy importante que entendamos que estos procesos son necesarios y que cuando tú te conviertes en mamá, que la vida no es más fácil porque nos toca trabajar igual. Uh-huh. Sí, muchas de las veces quizá a quienes hemos tenido permanentemente un trabajo autónomo, es mucho más difícil para que quien quizá tiene un contrato permanente en una empresa. Porque si tú tienes un contrato permanente, tienes obligatoriamente el empleador que cubrirte absolutamente todo. Esto es los meses de maternidad, que son los 3 meses, que pueden ser extendidos hasta los 6 meses, y respetar y garantizar tus derechos hasta que el niño tenga 1 año, es decir, 12 meses a partir del parto. Entonces, ¿esto qué significa? Significa específicamente que el Estado reconoce que una mujer en condición de ser madre, por tener esa condición, ¿no es cierto?, debe tener una protección reforzada del Estado. Y por eso es que el Estado plantea 2 cosas, y ahora hay 3 sentencias, una específica de la Corte Constitucional, que establece que a una mujer embarazada o en periodo de parto o en periodo de maternidad, ¿no es cierto?, y de lactancia, ¿sí?, no le pueden desvincular del trabajo. Si es una persona que está en un cargo de libre nombramiento y remoción en el sector público, tiene que esperarse hasta que cumpla los 12 meses el niño. Si es que es una persona que tiene nombramiento provisional, y ojalá nos estén escuchando los directores de talento humano, esto dice la Corte Constitucional, ¿no es cierto?, esta persona tiene que declarar desierto el concurso de la partida que va a ocupar esta persona que está en estado de gravidez, uh-huh, ¿no es cierto?, o que está en maternidad lactancia, e iniciar el proceso de concurso público cuando el niño o la niña haya cumplido 12 meses. Es decir, esta garantía de estabilidad es muy importante para las mujeres, porque si tienes 7 meses de embarazo, ¿quién te contrata después? Si tienes que tener 1 hora de lactancia, ¿quién te contrata en el periodo de lactancia? Y hay muchas mujeres, sobre todo quienes trabajamos de manera independiente, que no hemos podido quedarnos en nuestra casa. Muchas mujeres que tienen su propio negocio no han podido quedarse en su casa. Así es. ¿Por qué razón? Porque al mes tienen que estar trabajando. Sí, pues si es que no trabajas, no comes, ¿no? Y estás viendo, ¿no es cierto?, que mensualmente tú tienes necesidades, tienes que pagar todas las cuentas del arriendo. Los pañales, todos los gastos que implica también tener un bebé, ¿no? Tener un niño en desarrollo, en crecimiento, en formación, es realmente algo en lo que hay que pensar también cuando uno decide, pues, tener un embarazo y por supuesto traer un hijo al mundo. Acá me da chiste porque siempre vienen algunitos, dice Jaguar. Mira, Jaguar, ¿quién será Jaguar? Dice, el feminismo redujo la natalidad. Hay más divorcios y se casan menos. Ahora la mujer a los 30 y piquito va quedándose para Gatolandia. ¿Dónde queda Gatolandia?
No, Bueno. Eso es lo que antes decían, vestir santos. No, para nada. Mira, hay mujeres cuya visión es no tener hijos. Sí. Y creo que es respetable, o sea, tenemos que respetar su decisión. Pero ahí yo creo que también hay algo en lo que debemos hablar, y cuando yo pienso, hoy en día, cuando pienso en el tener hijos, no solamente pienso en maternidad, sino también en paternidad. Uh-huh. Y creo que eso también es algo que hay que sumar, porque también son los hombres los que en un momento deben también decidir si quieren ser padres, ¿no? Evidentemente, sobre el cuerpo de las mujeres no pueden mandar, pero si es que hay una posibilidad de tomar una decisión, tiene que contar lo que los dos puedan plantear sobre tener o no tener hijos. Y luego, si es que tienes hijos, tienes que asumir toda la responsabilidad que implica esta maternidad, que son este tener hijos, ¿no? Que son los cuidados, que son las pensiones, si es que no vas a estar con la pareja directamente conviviendo en el hogar, y vas a tener que asumir todo lo que implica diariamente, pues el mantener un hijo y además cuidarlo, porque también veía unas cifras que daban cuenta que las mujeres cubren aproximadamente el 75% de los cuidados en el país, es decir, los hombres se encargan de un 25% apenas de los cuidados, y esto representa un montón de dinero. Si es que lo ponemos en ese plano, es como 15,000 millones el trabajo de las mujeres, ¿no? Es decir, 15% del Producto Interno Bruto, uh-huh. es decir, aportamos un montón, y la idea es que aportemos los dos en algún momento, ¿no? Pero tienen que pagar las pensiones alimenticias si no van a estar con las mujeres, tienen que hacerse cargo si van a estar ahí, cuidar a los niños, o sea, es un montón de responsabilidades, así es que hay que pensar en maternidad y paternidad responsable. Mira, y es muy importante hablar de esto, porque muchas de las veces cuando tienes procesos de pensión alimenticia, hay dos temas que hay que tocar. Se quejan mucho los varones de la pensión que se establece por los alimentos para mujer embarazada. Y entonces dicen, no, es que ¿cómo va a ser posible? Ya estoy pagando una pensión y tengo que pagar también lo de mujer embarazada. Entonces volvemos a la misma sentencia de la Corte Constitucional, uh-huh. que establece claramente, ¿no es cierto?, que esta tutela reforzada o doble tutela que se les da a las mujeres es por esa condición de tener, obviamente, esa responsabilidad de tener un hijo, de poder procrear, porque no es la misma condición de un varón que ejerce la paternidad. La ejerza de manera obligada o de manera voluntaria, y creo que es importante decirlo, ¿no? Porque finalmente, si tú estás en un matrimonio, ojalá nos estén escuchando las señoras de la casa, ¿no? Si tú estás en un matrimonio y por lo general, ¿quién se queda en casa? Por lo general somos las mujeres las que nos quedamos en casa cuando tenemos una relación de pareja. Y hay un acuerdo y le dicen, bueno, esposo, tú estudia, tú trabaja, tú haz tus cosas, yo me encargo de los niños. Eso tiene un valor económico, porque no es que, mejor dicho, la mujer asume todo el rol de cuidados en casa y evita que el varón asuma el rol de cuidados. Y entonces cuando hay separaciones de este tipo de matrimonios, resulta que el marido dice, yo trabajé, yo hice todo me pertenece, nada es tuyo, le suelen decir a la mujer. Cuando hacemos las cuentas, ¿no es cierto?, de los 10, 15, 20 años que esta mujer se quedó en su casa cuidando a sus hijos, eso tiene un valor. Uh-huh. Y ese valor sí tiene que ser equiparable el momento de la repartición. Y por eso es que cuando hay divorcios o separaciones, los jueces establecen, ¿no es cierto?, que el 50% le pertenece al marido y el 50% a la mujer. Porque el hecho de que tú te quedes en tu casa criando a tus hijos no significa que no trabajes. Por supuesto. Significa que esa es tu forma de aportar a la familia, al hogar y obviamente al patrimonio de la casa, porque uh-huh. finalmente decides vivir en comunidad. Ahora, otro de los elementos que también es muy importante y es la paternidad deseada y la no deseada. Muchas de las veces hay padres que no se hacen cargo. En nuestra historia diría que al menos en las 2 generaciones anteriores era casi común que los padres no se hicieran cargo de los uh-huh. hijos. A partir de que la norma empieza a evolucionar y obviamente también... Y las mujeres además se hacían las muy valientes y decían, no, yo no le voy a pedir absolutamente nada, yo soy decente, yo soy fuerte, yo puedo. Y no se trata de eso. Así es. Y creo que es importante, yo siempre que tengo casos en la Fundación contra la Violencia, nosotros tenemos mucho de estas temáticas y lo que les decimos es, no es su derecho.
Es el derecho del niño. Cuando se trata de alimentos, estamos claros que sí, usted está manteniéndolo, usted está trabajando el doble, usted se saca la mugre por llevar el pan a la casa, pero es el derecho del niño a recibir alimentos de su padre y es la obligación del padre a pagar los alimentos de los hijos. Se quejan mucho del sobresueldo, o mejor dicho, de los 13º y de los 14º. También se suelen quejar mucho. Pero si usted se pone a pensar y dice, a ver, yo tengo que pagar útiles escolares, uniformes, zapatos cada año, porque los niños crecen, no es que los zapatos que le compró hace 3 años sirven, no, porque crecen y ya la ropa no les queda. Entonces, cada año usted tiene que comprar uniformes, útiles, libros, ¿no es cierto?, para que pueda educarse y al menos el 10º del mes de septiembre corresponde precisamente a eso. Y el de diciembre, ¿no es cierto?, también hay corresponsabilidad. Ahora, también es cierto que hay mujeres que no han iniciado procesos o tienen acuerdos y muchas de las veces estos acuerdos o estas pensiones voluntarias están por debajo de lo que establece la norma. Entonces, hoy en día, para el año 2023, el valor de la pensión alimenticia es de $125 el mínimo, tenga o no tenga trabajo, con un salario básico de $450. Y eso es lo mínimo que debería pagar por un niño. Que no alcanza para nada eso. Que no alcanza para nada. Y a veces ¿quién piden vive con vuelto. eso? No, y a veces piden y vuelto, reclaman, ¿no? para que te vayas de farra. Sí, ¿Y qué has hecho, no? Y entonces dame las cuentas. Que obviamente esa es una normativa que jamás se aprobó, dando gracias a Dios, ¿no es cierto?, y a la voluntad de quienes tenían en sus manos, pero jamás se aprobó precisamente porque sobre esos valores ínfimos rendir cuentas es imposible. O sea, es decir, le vamos a decir, no, o sea, compré qué sé yo, 2 veces de comida o 2 semanas de comida. Y mira, aquí hay algunos comentarios también. Gracias a Jorge, también responde y apoya que en el contexto actual es responsable decidir si tener hijos, hijas o no. LS nos dice, los zapatos duran menos, al menos 2 pares al año se gastan. Por acá, en cambio, había otro comentario que se me acaba de perder, que capaz que mejor que se me perdió, no mentira. Milton Gómez dice, favor analizar el viejo truco de quedarse embarazadas para atraparle al hombre. ¿Es el señor Novoa o la señora Bada el que está escribiendo? Mira, ese es un concepto que hay en la sociedad, porque también así como, yo te voy a ser muy, muy sincera y muy equilibrada. Es decir, hay casos y casos. No todos los casos son iguales y no todas las pensiones son como las de las mamás de los guaguas de los futbolistas. Porque a veces la gente cree, ¿no es cierto?, que se hacen millonarias con los niños. Claro. Y yo creo que eso es un concepto equivocado, porque quizá puede pasar en un hogar que se rompió y que a lo mejor está pidiendo pensión de alguien que tiene un ingreso de $5,000, $6,000, $10,000, $15,000 mensuales. Ok, ahí pueden haber formas en las que pueden llegar a acuerdos, hacer un fideicomiso para el niño, para el tema de la educación. Obviamente los niveles de vida de quienes tienen esas remuneraciones no es el mismo que una persona que gana el salario básico. Pero además estamos hablando de que no es responsabilidad de la mujer quedarse embarazada para atraparle, o sea, el hombre también puso de su parte, pues, y también decidió tener a ese niño. Y a eso iba a ir. Esto es un asunto de decisión. Y el que decide tener un hijo no es una decisión absolutamente de una mujer, es una decisión de pareja. Lo igual es conformar un hogar, es una decisión de 2. Y cuando se rompe esto, no hay comunicación, es porque los 2 no han tenido buena comunicación. Yo te digo, no salvo ni al uno ni al otro, pero es indispensable que tengamos claro que no es que los hombres pobrecitos no han hecho nada, pues no corresponde a asimilar eso, ¿no? Sino que hay una responsabilidad y esa responsabilidad tiene que ser asumida a través de el pago de pensión alimenticia, obviamente, y no solamente el pago de pensión, porque tampoco es que podemos decir que solo son cajeros, ¿no? Sino los cuidados. Claro. Ir a las reuniones de las escuelas, de los colegios, encargarse de la recreación, encargarse de tener otro tipo de actividades con sus hijos, el tema de las visitas, el estar cercanos, el ser parte activa de la vida de sus hijos.
sin anularlos como padres o sin anularlos como hijos. Y lamentablemente ahí los casos individuales son completamente difíciles, claro, ¿no? Tanto como cada uno de los seres humanos. Me escriben, no nos hacíamos las valientes y asumíamos todo, nos amenazaban, dice. Y bueno, también. La verdad es que hay muchísimos casos y como bien dice Jessica, se trata también de entender que hay particularidades en la vida de cada una de las personas, que también tenemos un machismo y un patriarcado que todavía rige exactamente la vida de las personas, de los hombres y de las mujeres también. O sea, no es que hay solamente hombres machistas, hay mujeres también que todavía tienen esa concepción de cómo han sido formadas, de cómo han sido criadas, ¿no? Vamos a hacer una cortísima pausa y enseguida regresamos para cerrar este tema, porque bueno, estamos hablando de por qué también las mujeres y los hombres deciden hoy no tener tantos hijos como antes. Todos estos factores se consideran cuando uno pues decide tener un hijo. Quiero tener todos estos líos también en la vida, porque a veces resultan ser cosas complejas de solucionar, enredos que hay que trabajarlos muchísimo. Ya volvemos. Bueno, estamos de regreso, son las 9:36. Evelyn Caiza más adelante va a acompañarnos desde Santana, van a hacer una limpieza de la quebrada y pues queríamos ver cómo es el asunto e invitar a la ciudadanía que se sume a hacer este trabajo en su comunidad. Jessica Jaramillo nos acompaña, abogada, conversando con nosotros sobre la maternidad, la paternidad, porque las mujeres deciden también tener menos hijos. Y bueno, claro, si estamos viendo que hay... en este momento y a nivel mundial siempre hay esta discriminación laboral, ¿no? Las mujeres ganan menos en general, pero si estás en un periodo de maternidad, si estás con un bebé, pues sí te consideran menos competente. Lo hemos visto, lo hemos sentido. Yo puedo hablar de mi caso personal, a mí me despidieron en periodo de lactancia, no pasó nada, estabilidad reforzada, cualquier cosa, no importa, o sea, sigue ocurriendo estas cosas. Ayer veía un testimonio también que manifestaban de una investigación que han hecho en empresas exportadoras, por ejemplo, camaroneras, bananeras y también, me falta una, atuneras, que decían que las mujeres han alertado que la única oportunidad para ser contratadas era la garantía de haberse ligado las trompas de falopio. Esto es una denuncia gravísima que por supuesto tiene que ser investigada, pero está ahí. También la Federación Médica, el Colegio de Médicos, hace unos días decía que aquí no se puede hablar de lucha contra la desnutrición infantil porque tenemos 3 meses para estar con nuestros niños cuando la lactancia exclusiva debería ser de 6 meses, ¿no? Y hay países que sí tienen los 6 meses, pero aquí te dicen que eso sería discriminar más a las mujeres porque nadie les daría trabajo. Esto, entre otra de las cosas, es decir, y además daba cuenta de que esto fue un testimonio del presidente del Colegio de Médicos, que decía que en la Junta de Beneficencia, las mujeres que venden la lotería, cuando se embarazan, les dan un mes como mucho, pero sin pago, por ejemplo, y esto lo estaba denunciando también. Entonces, todas estas cosas obviamente te despechan de tener que ser madre, porque en el Día de la Madre todos dicen la maternidad es lo más bello del mundo, te mandan flores, mensajes institucionales, todas las autoridades se acuerdan, celebran con conciertos a las mujeres, a las mamitas, el más bello tesoro que tiene la humanidad, etcétera, y luego te despiden. Así es, así es. Mira, yo tengo unos 2 procesos, un caso específico que está en Corte Constitucional, ya tuvimos audiencia en Corte Constitucional, en donde mujeres fueron despedidas del Instituto de Economía Popular y Solidaria en pleno periodo de embarazo, ¿no? Y obviamente esto fue en el año 2016 y posteriormente en el 21-22, la Corte ya emite un pronunciamiento respecto sobre el despido injustificado a mujeres embarazadas, el despido a mujeres embarazadas y la tutela reforzada. Entonces, esta es una sentencia que apenas tiene un par de años, que sí es importante que se la considere, porque si alguien nos está escuchando ahora y fue despedida estando embarazada o en periodo de lactancia, puede reclamar a través de una acción de protección y reclamar sus derechos, que es importante que se pueda y se permita. ¿Hasta cuántos años después se puede presentar esta denuncia? Porque yo tuve una compañera que también la despidieron, ella estaba embarazada pero no había notificado porque
digamos, en esos días recién se estaba haciendo exámenes y demás, y nadie en Defensoría del Pueblo, nadie le quiso ayudar. Lo que decía la Corte, y esto es muy importante, es la notificación. Entonces, la notificación es vital, porque ahí usted le está señalando al señor empleador de que está en estado de gravidez. Si usted no notifica, es pérdida de sus derechos. Es decir, hay un requisito que la Corte lo establece, que es la notificación. Entonces, si hay mujeres que están embarazadas, que nos están escuchando, por favor, si usted tiene ya su ecografía, si tiene ya su prueba de embarazo, por favor ponga en conocimiento de su empleador para que se garanticen sus derechos laborales. Importante también lo que dice, acá Patricio nos dice, en mi familia somos 18 hermanos, 11 de padre y madre y 7 de padre, yo tengo 2 hijos. Imagínense, de haber sido 18 hermanos, me imagino lo difícil que es repartir la comida para tantas personas o cocinar para tantas personas. Nosotros en casa también, pues yo sí me crié con mis primos, éramos una familia, un hogar ampliado, una casa enorme en mi querido Cañarcito, pero había dificultades, la abuelita pasaba todo el día en la cocina, pasaba cocinando. Pero a los hombres hay que darles un consejo, el momento en que ya quieran no tener hijos nunca más, hay que hacer el proceso de vasectomía. La vasectomía. Eso es una herramienta médica que rapidísimo. Está ahí, rapidísima, ambulatorio además, y usted no vuelve a tener hijos. Y creo que eso es muy importante, porque no solamente depende de nosotras, muchas veces nos dicen, nos mandan hormonas, pastillas, todo para no tener hijos, pero es mucho más fácil y más sencillo que los varones decidan no tener hijos, se hacen la vasectomía y se acabó el problema. Y no tenemos nosotros porque mujeres con la T de cobre se han quedado embarazadas y le han tenido que poner a los hijos Tomás, Teresa, Tatiana. Buenos días, su nombre, apellido, por favor. Gracias por comunicarse con nosotros acá en las Guarmis. Hola. Hola, hola. Ya se fue la señora, mil disculpas. Bueno, el Javi me avisó, pero no le di paso a tiempo, pero muchísimas gracias. Si quiere volvernos a llamar, pues encantados de poder escucharles acá en este espacio de las Guarmis. Entonces, bueno, hablábamos de que sí faltan también reformas desde el Estado para que se protejan a las mujeres en estas circunstancias, porque a pesar de que hay estas sentencias, a pesar de que está todo esto, también es un cambio social, porque así mismo cuando el INEG anuncia que hay que va a haber a futuro menos jóvenes que van a hacer la mano de obra que sostenga este país, porque luego nos preocupamos de eso, ¿no? No hay jóvenes para trabajar. La sociedad debe crecer en un sentido de bienestar, ¿no? No de personas que trabajen para que unos cuantos tengan bienestar, ¿no? Uruguay es ese país latinoamericano que es un ejemplo de que tenía una población el gobierno español en su momento era, no sé si tú te acuerdas del cheque bebé, para que los españoles tengan más hijos y puedan obviamente tener más mano de obra cuando ya la generación vaya avanzando y tener un colchón, sobre todo esto por los mecanismos de seguridad social, ¿no? Tenemos una llamada telefónica, buenos días, por favor su nombre y su apellido. Buenos días, señorita. ¿Cómo está? Cecilia López desde San Juan le saluda. ¿Cómo está? Qué gusto escucharle, doña Cecilia. Gracias. Hoy en día la mujer es más inteligente porque prefiere quedarse a vestir santos y no para desvestir borrachos. Gracias, niña. ¡Wow! Fuerte, pero bueno, una opinión también que da cuenta de que las mujeres hoy en día pues tenemos sueños, tenemos otras cosas que hemos planeado para nosotras mismas, y si queremos tener familia también planeamos cosas importantes para nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no? Eso no quiere decir que pues las mujeres que tengan más hijos sean malas o estén, no sé, a que haya que criticarles, que eso también es algo que hay que como que sacarnos de la mente, el hacer pedazos a otras mujeres por las decisiones que hayan tomado en la vida. Mi querida Jessica, muchísimas gracias por acompañarnos del día de hoy. No sé, algún mensaje que quiera dejarle también a nuestra audiencia sobre el tema que estamos hablando. Acá Ángel nos dice, ¿cuáles son las consecuencias de realizarse la vasectomía? Porque se escucha algunos prejuicios en relación a al
no puedo leer la última frase, al tema, me decía. Entonces, bueno, creo que recientemente le vi a Wilson Merino que se hizo la vasectomía, habrá que traerle para preguntarle a ver si es que ha sentido algún cambio. Bueno, yo creo que es una decisión de pareja y creo que es importante que haya esta apertura al diálogo y que puedan conversar en la pareja, ¿no? En mi caso, nosotros decidimos también que mi esposo se haga la vasectomía y se lo hizo. Usted tiene que ir simplemente a una consulta médico del IES, si es que obviamente tiene afiliación, y en el IES hacen vasectomía sin ningún problema. Creo que es una forma de cuidarnos y de prevenir también un poco el tema o mejor dicho, de ejercer nuestro derecho a decidir cuántos hijos quiere tener. Sobre todo porque en el caso de los varoncitos que se quejan mucho de las pensiones alimenticias, usted tiene derecho a decir cuántos hijos y en qué momento quiere tener. Y si de aquí en adelante ya no quiere tener hijos, porque ya no es una prioridad, ¿no es cierto? Ya usted no tiene tiempo quizá para atenderlo, no tiene ya fuerzas para atenderlo, porque también las fuerzas de uno se van agotando con los años, ¿no? Entonces, hágase y consulte a un médico que le pueda ayudar en este tema. Pero y lo otro, lo que yo sí puedo sugerir, ¿no es cierto? La maternidad muchas de las veces está idealizada. Es difícil. No es fácil tener un hijo, es una gran responsabilidad y sin duda debe ser una cuestión de decisión propia y de decisión en pareja. Porque traer un hijo al mundo a que sufra, a hacerlo trabajar, a llevarlo quizá en la calle, a que haga cualquier actividad, no es justo con esta persona que no pidió venir, que no lo llamó, que no le dijo mamá quiero ir, sino que es una decisión evidentemente individual. Y si usted se siente capaz de tener 3, 4, 5 hijos, hágalo. Y si cree que no lo va a alcanzar y que con uno es suficiente, pues también tome la decisión. O si no quiere tener hijos también, ¿no? Es decisión obviamente. De cada quien, pensando en todos estos factores, porque hay que tomar en cuenta cómo está la sociedad de hoy en día, cómo trata a las mujeres que se embarazan, porque la verdad es que las trata muy mal a las mujeres que deciden tener hijos, y también las paternidades tienen que cambiar esa mentalidad, ¿no? Quien quiera ser padre tiene que ser un padre de verdad. Son las 9:47, Jessica Jaramillo nos acompañaba, muchísimas gracias por estar hoy aquí. También. Vamos a conectarnos con Evelyn Caiza en un ratito. ¿Ya está lista? Listo, muy bien, muchísimas gracias Evelyn, está con nosotros desde el barrio, desde la comunidad, precisamente para contarnos sobre estas limpiezas de quebradas que se están realizando. Hola Evelyn, ¿me escuchas? Evelyn. La veo, pero creo que no me escucha. Evelyn. Salió el eco ahí, son las 9:47, bueno, hay siempre algunas dificultades de conexión, pero ahí está Evelyn Caiza. El día de hoy se está haciendo esta limpieza de quebradas en el sector de Santa Ana y estamos a la espera nada más de que pueda conectarse y el Javi nos dice ya la vamos a llamar para que pueda escuchar. Hacemos una cortísima pausa entonces, ya regresamos. Evelyn, ¿me escuchas? No me escucha. No me escucha. Bueno, hacemos una pausa hasta conectarnos con ella y enseguida volvemos. 9:51, estamos de regreso. Gracias a ustedes por seguirnos y ser parte de nuestro programa. Bueno, me estaban recordando lo que dijo Daniel Noboa en torno al tema de la maternidad, ¿no? Dijo que daría un bono, pero en cupones, ya que el dinero fomenta una gran cantidad de embarazos por gusto, sí, porque las mujeres nos embarazamos por gusto, solamente para cobrar alguna pensión. No, eso no es así, señoras y señores. Realmente, pues hay que ver mucho más allá lo que implica la maternidad y la paternidad. Y es esto porque solamente estamos pensando en que las madres son responsables de la crianza de los hijos, de el tener que ver por el futuro de ellos y de ellas. Ricardo Javier nos escribe, dice, no topan nada del tema de las pensiones que se deben cumplir, aun cuando el padre está sin trabajo. Lo que pasa es que el hijo, la hija, comen así usted esté con trabajo o sin trabajo, y las mujeres tanto como los hombres deben hacer hasta lo imposible por alimentarlos, por hacer que esos niños y niñas tengan bienestar. Lo otro, por supuesto, usted puede no tener hijos, que también es una decisión personal. 9:52, está Evelyn Caiza ahora sí con nosotros, le vamos a dar la bienvenida, y la Gaby Cruz también ya está acá sentadita y lista para contarnos las noticias más destacadas de la comunidad. Eve, ¿me escuchas?
Hola Sofi, querida, muy buenos días, amigos de las Guarmis, qué gusto saludarles otra vez desde la comunidad. Nosotros hemos salido a recorrer la parroquia San Antonio de Pichincha, en donde esta mañana se está llevando a cabo la limpieza de una de sus quebradas. Qué importante acción en la que participan estudiantes, miembros de la Unión Europea, miembros también del municipio, por supuesto también vecinas del sector con las que ya vamos a conversar rápidamente, pero lo que ustedes están viendo en este momento y les describo para quienes nos escuchan a través de Radio Pichincha, es precisamente decenas de estudiantes que se han dado cita acá precisamente para recoger la basura, para recoger los escombros que las vecinas lamentablemente denuncian que llegan de otros barrios a arrojarlos a este sector, ya que no existe seguridad, que no existen cámaras y que, bueno, existe en cierta parte, según las vecinas, un cierto abandono por parte de las autoridades. Vamos a conversar para ver qué es lo que nos dicen. Mi vecina, muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Señorita, buenos días. Yo me llamo Gladys Salas. Soy moradora de aquí de San Antonio de Pichincha. Gladys, estábamos conversando hace pocos minutos y usted nos contaba y nos denunciaba que usted limpia siempre esto, sin embargo, siempre aparecen nuevos escombros. Amplíenos los detalles de esto, por favor. Sí, señorita, a mí me gusta que el barrio esté en adecuadas condiciones, pero lamentablemente no colabora nadie. Llega cuánta gente ambulante a vender y yo les estoy llamando la atención que por favor, yo no les estoy diciendo que no vendan, pero que cojan la basura en el puesto, y porque aquí es una parroquia abandonada. Ahorita lo que estamos haciendo me da gusto, como moradora de aquí, me da mucho gusto que nos hayan colaborado las autoridades para que la parroquia se encuentre en perfectas condiciones como nos merecemos. Aquí no tenemos unas alarmas comunitarias, aquí no tenemos autoridades para que pongan cartas en el asunto, señorita. Todo es una parroquia tan linda como la que tenemos, es turística, pero lamentablemente las autoridades se han olvidado de aquí de la parroquia, señor. Usted nos mencionaba que estábamos precisamente en esta quebrada en donde usted la limpia y como pueden ver, y bueno, les describo, están bastantes vecinas del sector ya con varios sacos en donde recogen basura peligrosa, ¿no? Vemos latas, vemos vidrios que pueden incluso lastimar a las personas, a los niños, a los animalitos que están pasando por acá. ¿Desde qué hora están? Vemos que ya han recogido varios sacos con varios escombros, pero ¿qué se espera? ¿Cuál es el llamado entonces a las autoridades? Porque si bien hoy se limpia, como usted decía, mañana amanece nuevamente igual. Que comuniquen, señorita, por barrios, que nos organicemos por barrios, para que la parroquia esté limpia como se merece. Y no solo para nosotros, sino para todas las personas que transitan por la calle. Hace un momento yo le vi a usted conversando con una autoridad y bueno, me acerqué y pude escuchar un poco, pero ¿qué es lo que le solicitaba y cuál fue la respuesta de la autoridad? La señora ha sido tuve el honor de conocerle, el gusto de conocerle, ha sido presidenta de la Junta Parroquial. Primera vez que veo una autoridad que esté aquí preocupándose de esta quebrada, porque hay una unidad educativa aquí al lado, donde hay muchos jóvenes estudiando, preparándose, pero con la suciedad que existe, para todos es una molestia, señorita. Y entonces yo le dijo que va a acabar de adoquinar un tramo de aquí que falta, pero le dije que primero haga un estudio, que nosotros hicimos las cometidas del alcantarillado y los adoquines, pero que se preocupen primero en ver cómo está la canalización para que luego hagan el siguiente paso, porque si hacen una cosa y queda lo mismo, pues ¿para qué? Entonces, señorita, yo quiero que nos ayuden, señorita, por medio de este canal también, que se preocupen de la parroquia de San Antonio de Pichincha, que de años vivimos abandonados. Okay. Mi Besi, muchísimas gracias y bueno, mucha suerte en esta labor de este día. Eso, mi Sofi, como puedes escuchar y como puedes ver en imágenes también, precisamente vamos a mostrarles un poquito lo que está pasando en este momento, y es que estudiantes y moradores de la parroquia San Antonio de Pichincha se han dado cita para limpiar una de las quebradas. Ellos denuncian que
amanece con basura siempre, amanece lleno de escombros, que esto puede lastimar a la gente, puede lastimar a los estudiantes, a los animalitos que pasan por acá. Yo quiero confirmar, teníamos al embajador para poder hablar con él. Ok, en este momento me cuentan que el embajador está en las tareas de limpieza, pero vamos a conversar con una representante. Ok, hola, muy buenos días. ¿Cuál es tu nombre y cuál es tu cargo? Magdalena Masucci, agregada de cooperación de la Delegación de la Unión Europea de Quito. Magdalena, ¿cuáles son las acciones que están tomando en esta mañana y cómo nace la iniciativa de acercarse acá a San Antonio de Pichincha a limpiar esta quebrada? A ver, esta iniciativa es una iniciativa global que la Unión Europea hace en todos los países. Se llama U-Beach Cleaning, que obviamente significa playa, porque empezó hace años desde la Unión Europea en los países en los cuales tenemos cooperación internacional para contribuir y sensibilizar sobre el medio ambiente y, digamos, el esfuerzo, el compromiso de la ciudadanía hacia el cuidado, digamos, ¿no? De las playas, sensibilizar hacia el utilizo masivo de microplástico que, digamos, afecta no solo las playas en sí, pero también el medio ambiente en general, porque son materiales que no se consuman rápidamente, entonces se quedan en el territorio, en la playa, en la tierra y contaminan, ¿no? Entonces, lo hemos adaptado en esos años, digamos, también en ciudad. Es la segunda vez que venimos aquí en la quebrada de San Antonio y la verdad hemos visto que en los últimos años lo de la quebrada es digamos, un tema muy importante porque sabemos además que ahora va a venir el fenómeno del Niño, entonces si la quebrada no es tan limpia, la quebrada no es tan preparada, podemos tener otra vez lo que pasó en La Gasca, donde lamentamos vida, donde lamentamos también pérdida de medios de vida o de viviendas. Entonces, esto digamos que es una parte de sensibilización de la ciudadanía porque vivimos aquí, entonces tenemos que cuidar donde vivimos, pero también es una sensibilización hacia cómo nosotros consumimos, ¿no? Cómo nosotros también reciclamos, lo que se puede reutilizar de lo que utilizamos de los empaques, de todas las verduras, ¿no? De los plásticos que utilizamos en verduras fundas. Precisamente sobre esto, si bien la vecina ya denunció e hizo un llamado a las autoridades, absolutamente de acuerdo, también hay una corresponsabilidad por parte de la ciudadanía. Entonces, ¿qué es lo que la ciudadanía no debe hacer? ¿Qué es lo que la ciudadanía debe evitar para también mantener limpios estos espacios? Simplemente yo creo que unos pasos básicos. Primero, si podemos y tendríamos que hacerlo cuando vamos a comprar en los supermercados o también en la huequeta de al lado, evitar utilizar fundas plásticas, sino traer unas fundas estas que son de tejido o sé que son de papel, cosas que digamos que duran en el tiempo o también que se puedan fácilmente reciclar. Del otro lado es también no tener esta costumbre de botar la basura en la calle por donde caminamos, sino recoger y oportunamente reciclar en los puntos de reciclaje que tenemos en varias partes de la ciudad de Quito en este caso. Así es, vemos que se han dado cita bastantes estudiantes, ¿no? ¿Cómo logran convocarlos? O la gente también, ¿dónde puede tal vez inscribirse para realizar este tipo de voluntariado? Sabe que yo, siendo extranjera, viviendo aquí en el Ecuador, yo creo que el Ecuador tiene un valor añadido porque ustedes tienen esta idea y esta, digamos, práctica de la minga comunitaria. Y creo que la minga comunitaria es algo que llama, ¿ya? Entonces ustedes lo tienen en la cultura ecuatoriana y me parece súper valioso. Y nosotros siempre estamos, cuando hacemos esas actividades, siempre vamos a trabajarlo como Unión Europea, con las otras embajadas de la Unión Europea, pero también nos gusta esto relacionarnos con los jóvenes, con los niños, porque es parte de la educación, como te decía, es una costumbre, ¿no? Es educar a la gente, a la ciudadanía, pero desde pequeño para que ya se vuelva una costumbre, para que sea automático, no botar la fundita de caramelo, sino que te la pones en el bolsillo, cuando vas a la casa ya reciclas. Muchísimas gracias, qué gran iniciativa y qué buenos consejos que nos han dado por esta mañana que estamos, como ustedes pueden ver, mi Sofi, acá constatando como varios jóvenes, varios voluntarios en coordinación con la Unión Europea se encuentran limpiando la quebrada, pero finalmente queremos también conversar con alguien del municipio, que conoce del tema y estamos con Mónica. Muy buenos días, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito tú cómo está la situación de las quebradas, de la contaminación y de ensuciar las quebradas en Quito. Bueno, buenos días con todos. Primero que nada, para el municipio es sumamente importante el poder contar con política pública efectiva, real, que nos ayude a controlar el problema de las quebradas. ¿Cuál es el problema de las quebradas? Encontramos cualquier cantidad de basura.
sobre todo el tema de plástico de un solo uso. Y esto ha sido algo que pasa durante todo el tiempo pasado en estos años, y por eso desde una manera muy decisiva, el municipio de Quito emitió la ordenanza verde-azul. Y uno de los puntos más importantes de esta ordenanza es que Quito cuente con un plan integral de protección y de cuidado de las quebradas. Recordando que en Quito existen alrededor de 180 quebradas, hoy estamos en Santa Ana, y el anterior año, más o menos en una actividad muy corta, habían podido recoger alrededor de 600 kilos de basura. Entonces esperamos que este año también poder tener una cantidad igual, y yo creo que con el paso del tiempo deberíamos tener un saco, o sea, ir reduciendo también, y que la gente pueda tener esta conciencia del cuidado, porque de la mano del municipio, de la mano de la administración, también es importante el rol que tiene la comunidad y el rol que tienen cada una de las familias, también para cuidar estos espacios de protección, de cuidado. Mónica, una consulta, ¿en qué otras quebradas se van a realizar estas intervenciones? ¿Ya se han realizado en algunas o todavía no? Sí, hemos realizado ya una intervención en alrededor de 50 quebradas. En esta ocasión es interesante porque también se une otro actor importante presente en la ciudad, que son los cuerpos diplomáticos. Con otras quebradas hemos hecho la limpieza, sobre todo con los barrios, con la población local. El día de hoy también nos acompaña la gente de aquí, de Pomaski, de la mitad del mundo, y en todas estas acciones que estamos haciendo de limpieza de quebradas, primero es recuperar la presencia del quiteño, de la quiteña, recuperar un espacio natural, recuperar un espacio público, e invitar cada vez a más actores a que participen de estos procesos. Muchísimas gracias, mi querida Eve. Eve, muchísimas gracias. Tenemos que hacer una pausa. Nos ha gustado muchísimo ver a la comunidad muy activa el día de hoy, pues en este proceso de limpiar esta quebrada en San Antonio de Pichincha, esta quebrada de Santana. El punto de encuentro fue precisamente la Casa Somos, y esperamos que se siga realizando en otras quebradas, porque las quebradas, bien lo decían ustedes, pues son un aporte, son zonas que permiten la infiltración del agua y la recarga también de los acuíferos. Y en Quito hay muchísimas quebradas, muchas de ellas que están descuidadas. Una pausa y regresamos enseguida con la Gaby Cruz. Bueno, ya estamos con la Gaby Cruz. Hola, mi Gaby. ¿Nos vas a cantar un poquito algún día? Algún día. Es que vamos en el corre-corre a veces, entonces ya cuando en verdad ahí tengamos un espacio. Vamos afinando, está bien. Muchísimas gracias, Gaby, por estar hoy con nosotros. Bueno, antes de que empieces a contarnos sobre las noticias, todo lo que pasa en Ecuador, ayer te contaré y confesaré que no sabía quién era Michael Carcelén. Vi que estaba en tendencia y yo dije, ¿qué pasó en Carcelén, en el sector de Carcelén? Y luego veo que se pasó la roja y lo dejaron ir fresco nomás. Los agentes de la CTL perdonaron al jugador del Emelec, lo pararon porque se había pasado una luz roja y aprovecharon para recriminarle su salida de Barcelona, ¿no? Ayúdeme ahí, le decía él, que aparentemente pues había consumido bebidas alcohólicas. Bueno, no sé si realmente por ser una figura ahí del deporte deberían perdonarle o no, porque a la larga es infracción, ¿no? Pero claro, una infracción que puede causarle la muerte a alguien. Exactamente, entonces, bueno, eso es como un llamado de atención en realidad. Sí, a nadie se le perdona eso. A mí me ha llamado mucho la atención. Ayer teníamos el video, bueno, no sé si lo escuchamos porque creo que tiene una palabra un poco subidita de tono. Lo tienes, mi Carlitos, por ahí, bueno, es Michael Carcelén. Yo, en serio, yo decía, ¿qué pasó en Carcelén? Estaba así, y ayer me enteré, ya ves que no me gusta mucho el fútbol, no soy muy amante del fútbol. Ahí está el video. ¿Por qué se pasó la roja, novia? Te andas vendiendo cosas que puedes haber jugando ahora. Por plata, ¿viste? Hacerle el pi, pero bueno, no sé, ahí esa disputa entre barcelonistas y emelexistas. En todo caso, lo que sí teníamos que considerar es que no pueden perdonarle a alguien que se pase la roja, sea quien sea, les cae, encima ni siquiera le caía bien porque se había cambiado de equipo y le deja pasar. Imagínate, no, terrible. 10:08, mi Gaby. Bueno, vamos con otros temas también, y es que el 6º Festival del Chocó Andino se desarrollará desde hoy
hasta el 17 de septiembre en el estadio de la parroquia de Gualea, ubicado al noroccidente de Pichincha. Este evento está concebido como una feria en la que se desarrollarán simultáneamente varias actividades con el fin de favorecer la interacción, el establecimiento de vínculos para el trabajo colaborativo, difusión de información, organización para la sostenibilidad y defensa del territorio. Esto a propósito de la conmemoración de los 9 años de creación, ¿no? De la Mancomunidad del Chocó Andino. Qué bien, muchísimas felicitaciones a toda la gente que está hoy en Gualea. Ya me imagino que están por iniciar. Ayer Evelyn estuvo por allá y precisamente podía conversar con la coordinadora del festival, Guadalupe Pilapaña, para que nos cuente un poquito más. Tenemos sus declaraciones. Bueno, buenos días, mi nombre es Guadalupe Pilapaña, estoy a cargo de la coordinación de este evento también, soy una de los 4 coordinadores. Este evento está organizado por la Red de Jóvenes del Chocó Andino y con la Mancomunidad del Chocó Andino. Es el 6º festival. Lo que primero tendremos será la ceremonia ancestral, luego tendremos un momento cívico celebrando los 9 años de la Mancomunidad, tenemos diálogos de gobernanza, tenemos diálogos de cultura viva. También tendremos presentación de música y danza de aquí de la parroquia, performance de una asociación y en la noche tenemos el cineforo. Y el día sábado, cordialmente invitados, tenemos la feria donde estaremos participando 11 parroquias de la región del Chocó y 2 cantones. Estamos Pomasqui, la mitad del mundo, San José de Minas, Yoa, Nono, Calacalina, Negalna, Negalito, Pacto, Gualea, Mindo. Y también va a estar presente Pedro Vicente Maldonado y el Cantón de los Bancos. ¿Esto en qué horarios va? ¿Desde qué hora empieza y hasta qué hora se termina? El ingreso de los feriantes sería desde las 7 de la mañana, pero se abrirá el evento desde las 9 de la mañana, de la misma manera con una ceremonia ancestral, y de ahí en adelante seguirán las presentaciones de música y danza, y estará la feria abierta con lo que es gastronomía, con lo que es producción agroecológica, con lo que es arte, cultura y también con lo que es música y danza. Y vamos a tener también, como usted menciona, gastronomía, varios productos, emprendimientos. ¿Qué es lo novedoso para que la gente venga, además, a reactivar también un poco la economía del sector, no? Sí, lo novedoso es que este evento es libre de plásticos de un solo uso y que también aquí tenemos todo lo que es producción agroecológica, que lo podemos encontrar en cualquiera de las 11 parroquias que vamos a estar presentes. Entonces tenemos una diversidad en lo que es frutas, en lo que es legumbres, una diversidad muy, muy amplia. Entonces es importante que vengan, que conozcan y así ustedes tendrán en un pequeño espacio un condensado y podrán conocer las 11 parroquias del noroccidente. Finalmente, el día domingo, ¿qué vamos a tener ya para cerrar este gran evento? El día domingo tenemos las visitas a fincas, donde también tenemos una caminata. Estamos nosotros en la red de los jóvenes del Chocó Andino, donde ustedes se pueden inscribir para la caminata, para la visita a fincas y para la cicleada que también va a haber el sábado, alternamente a la feria. Específicamente, ¿en dónde se pueden inscribir los que quieren ser parte de esta caminata y de esta cicleada? Existe un link en el Facebook, en la página de la Red de Jóvenes del Chocó Andino. Ahí hay un link donde ustedes se pueden inscribir y ahí hay más información acerca de todo este evento. Y sobre todo un mensaje también de la importancia de estos eventos tras el triunfo de la consulta popular que dijo que se deje la minería metálica abajo, ¿no? También para tomar conciencia de cuidar este lindo lugar y del hogar del oso de anteojos y de 1 millón de especies más. Así es, la idea es que nosotros debemos promocionar nuestros espacios porque tenemos una gran biodiversidad dentro de nuestro Chocó. 10 de la mañana con 12 minutos. Bueno, vayan a Gualea, al Chocó Andino, vayan al noroccidente de la provincia. Hermoso, hermoso. Así que sí, este fin de semana les recomendamos ir al Chocó Andino. Y bueno, tenemos ya otros temas también, y es que las organizaciones sociales dicen que Lazo quiere quebrar al IES. 2 amicus curiae, que son estas normativas, nuestras leyes, se presentaron ante la Corte Constitucional el día de ayer, y estos recursos fueron ingresados por el Frente Unitario de Trabajadores, el FUT, y la Unión Nacional de Educadores, así como organizaciones de pensionistas afiliados al IES. Ellos alertan al gobierno que este gobierno busca vulnerar sus derechos. Con el decreto enviado con carácter de económico urgente, Ley para el Equilibrio Organizacional
organización y transparencia de las finanzas públicas. Así es, bueno, los representantes de estas organizaciones ayer llegaron hasta el edificio de la Corte en Quito para entregar los recursos con los que buscan también participar de la audiencia en la que se decidirá si da paso o no al 6º decreto ley de gobierno tras la disolución de la Asamblea. Ahorita el presidente está gobernando solamente con decretos que tiene que validarlos la Corte Constitucional. Primero ver si son urgentes y luego pues si es que están en sintonía con lo que la Constitución permite, ¿no? Sí. La siguiente acción de Amicus Curiae la presentó el concejal Andrés Campaña junto a representantes de jubilados y pensionistas del IES, ISPOL e ISFA, quienes reclaman que con este decreto ley el gobierno pretende reducir al 33% las atenciones de salud de las personas que sufren enfermedades catastróficas. Sí, así es. Además, los dirigentes hicieron un llamado a los jueces de la Corte para que analicen el proyecto y que no lo admitan. Anticiparon también movilizaciones para el día de la audiencia. Vamos a escuchar qué dijo José Villavicencio, precisamente del FUT, sobre este tema. Hoy, el amicus donde solicitamos a la Corte, a los señores jueces, que no den paso a esto que nosotros consideramos que es un paquetazo neoliberal. Segundo, que obviamente la Corte cuente con el respaldo de los trabajadores para que hoy tome estas decisiones, pero también que tome decisiones frente a lo que está pasando en la justicia y lo que está pasando en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo creo que la única esperanza en el abandono de un gobierno que se va en pocos meses, la mínima esperanza que tenemos hoy los trabajadores y el pueblo es en la Corte Constitucional para que haga respetar el Estado de Derecho y no permita más violaciones a través de estos decretos ley. ¿Cuáles son los principales puntos que vulneraría este decreto? A ver, primero, como ya lo hemos dicho, la violación a la autonomía del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, del principal empleador y deudor que es el Estado, plantea eliminar los intereses de la deuda del 40%, un gobierno que ha venido mintiéndole a los ecuatorianos, que se contradice, porque anteriormente dijo de que se necesitaba recursos y medidas para resolver el tema de las pensiones jubilares. Hoy plantea eliminar esta deuda que en el tema de los intereses bordea los más de $1,000 millones y una deuda del 40% de más de 3.500 millones de dólares. Segundo, atenta con la vida de los ecuatorianos al plantear reducir el tema de la responsabilidad que tiene el gobierno de cubrir el 100% de las enfermedades catastróficas. Hoy se plantea solo cubrir el 33.33%. 10 de la mañana con 16 minutos. Bueno, ¿qué pasará con el tema del IES? También la Corte Constitucional ahí tiene que escuchar también a estas partes que se suman como Amicus Curiae, presentando sus posiciones, sus argumentos de por qué debería ser rechazado este decreto del presidente Guillermo Lasso. Sí, así es. Y bueno, tenemos también otro lamentable tema, y es que una chica trans fue asesinada al estilo sicariato al sur de Guayaquil, obviamente en el primer puerto marítimo de Ecuador. Y tenemos aquí el comunicado que envían algunas organizaciones, ¿no?, en apoyo a Campanilla, que era un joven de 28 años de edad que perdió la vida al estilo de sicariato, según la información que recolectaron estas organizaciones. Este incidente se caracterizó por la ejecución de 2 disparos en la cabeza de la víctima, lo que provocó la muerte inmediata. Así es, y con un hermetismo que rodea siempre a estos casos, ya que la familia se encuentra sumida en el temor y la incertidumbre debido a la naturaleza del crimen y las posibles amenazas que puedan recaer sobre ellos. Hasta el momento la familia ha optado por mantener silencio, contribuyendo a la proliferación de múltiples hipótesis en torno al terrible asesinato. Nuevamente hay que recordarles que las víctimas son quienes son asesinadas. Esto se considera un transfemicidio. Dayan Rodríguez además ponía un tuit, ella desde Silueta X decía: miren si antes de irse a sus casas hacen algo no solo por buscar justicia por los asesinatos LGBTI más, sino por el resto de ecuatorianos. El Ministerio de Derechos Humanos es hasta ahora el mejor ejemplo contemporáneo de pinkwashing, de un lavado de cara del gobierno del presidente Guillermo Lasso. Y esto empieza desde su campaña en el 2021, cuando le pagó $50 a mujeres trans para colocarles lágrimas y aparentaran llorar. Esto lo denuncia Dayan Rodríguez. Solicitamos el apoyo de un abogado pro bono para nuestras siguientes acciones, es lo que ha dicho, y comparte este comunicado oficial que da cuenta de una chica trans asesinada al estilo sicariato al sur de la ciudad de Guayaquil, primer puerto marítimo del Ecuador.
Sí, además también hacen un llamado a las autoridades, ¿no? Para que se comprometan a investigar a fondo este caso y que también aseguren que haya justicia. Sí, porque lo que dicen es que la familia está atemorizada, como están atemorizadas muchas víctimas que ni siquiera pues van a presentar las denuncias respectivas. Y bueno, para cerrar, mi querida Gaby, hubo otro incendio forestal ayer en el sector del Tablón, ¿no? Sí, así es. El Cuerpo de Bomberos informó sobre 2 incendios, uno en la Argelia y otro en el Tablón, en el sector de Pifo. El primero ya fue controlado. En el incendio de la Argelia ocurrió en un sector de hierba seca, así que no tuvo mayor repercusión. Y en el del Tablón tuvieron que acudir más de 60 bomberos con 20 vehículos para intentar sofocar este incendio. Así es, el Cuerpo de Bomberos informó que debido a la dificultad para acceder al terreno, porque son como quebradas, los casacas rojas tuvieron que ingresar a pie para combatir el flagelo en 2 flancos y el área central. Precisamente por el número de incendios que se han registrado en las últimas semanas, el COE Metropolitano se reunió el miércoles 13 de septiembre en las instalaciones del ECU y mantienen activo el COE Metropolitano para precisamente que se mantenga en sesión permanente mientras dure la época seca, monitorear los sitios estratégicos como la Tola Chica, Aglia, El Chiche, Pintac, Trébol, Palecillo, promover y gestionar el proceso de restauración ecológica, y esto es un llamado a la ciudadanía a que no hagan quemas que ustedes creen que son controladas, porque el tiempo, el viento no permite que se pueda controlar nada de esto, y una chispita puede generar que grandes zonas, grandes áreas de vegetación se vean afectadas. Y además, como nos mencionaba también Evelyn hace unos minutos en su reportaje, qué importante es mantener limpias las quebradas y estas zonas secas, más en esta época que estamos, ¿no?, de verano, el sol intenso. Cualquier basura en el lugar puede generar un incendio. Entonces sí, procuremos siempre botar la basura donde corresponde, cuidar más nuestros espacios. Yo creo que también es un llamado a la ciudadanía para que colaboremos todos, ¿no?, en esta emergencia. Es. Vale la pena tomar en cuenta esto. Y nada más para cerrar rapidito, solamente contarles que Eduardo del Pozo está fuera de la empresa eléctrica Quito. Al gerente general de la empresa eléctrica Quito le habrían aceptado la renuncia. En su lugar pondrían a un funcionario temporal hasta que se posesione el nuevo gobierno. Del Pozo es cuota del movimiento Creando Oportunidades Creo, liderado por el presidente Guillermo Lasso, y asumió el encargo de la gerencia el pasado 4 de abril, luego de perder en su intento de llegar a la prefectura de Pichincha. Extraoficialmente se conoce que la Junta General de Accionistas resolvió aceptar la renuncia y fue su último día de trabajo ayer. El reemplazo ya estaría listo, pero aún no ha sido confirmado. La Junta General de Accionistas está conformada por delegados del Ministerio de Energía, Cámara de Comercio, Prefectura y también el municipio de Quito. Y esto en medio también de esta polémica, porque habían anunciado que se haría un fideicomiso en los sectores eléctricos, lo cual es rechazado también por los municipios. Mi Gaby, muchas gracias. A ti, mi Sofi, muchas gracias, y ya nos veremos próximamente aquí en las Warmis. Muchas gracias a todos quienes nos escuchan y nos veremos pronto. Buen día. Chao, chao.